Saludo ahora al comendador Julio Millán, el preside Consultores Internacionales SC, es presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Me gustó mucho la entrevista con el jefe de gobierno. Eres muy amable, comendador. Como siempre. Pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos. Pues mira, de las muchas cosas que vimos en la reunión de la Sociedad Mundial del Futuro, una de las que se trataron fue quién va a alimentar al mundo, empezando con quién va a alimentar a China. Obviamente que había unas cifras muy importantes y muy impresionantes. Y me llamó la atención porque la pregunta es sobre qué va a pasar en el futuro. Y arranca con respecto a qué es lo que está pasando en este periodo de nuestra vida, en este principio del siglo XXI. Y básicamente me llamó mucho la atención que, por ejemplo, hay datos muy impresionantes, como que si los chinos, por ejemplo, tomaran del mismo nivel de pescado que se toman los países occidentales, especialmente de Japón, no habría ninguna producción, ningún producto de pescado para ningún otro país más que para los chinos. Mira. Digo, para entender el tamaño, claro, de la dimensión, ¿verdad? Porque el incremento económico va generando, obviamente, también necesidades de mayores proteínas, y necesariamente esto hace de que el nivel de producción se tiene que enfocar por varios aspectos, porque el incremento de la población sigue. Llegaremos a 9,000, luego a 10,000, a 11,000, y dice, bueno, ¿qué va a pasar en el mundo si somos 12,000 millones? Y entonces en esas condiciones había que atacarlo por varios lugares. Me llamó la atención uno de los temas de todo este conjunto, ahorita nada más tocaría este tema, es el desperdicio actual de la comida como base de un proceso de solución a largo plazo. Incluso salió una nota muy interesante en National Geographic al respecto y hay muchas publicaciones al respecto de esto. ¿Por qué? Porque no es solamente cómo se va a producir más en el futuro alimentos, Leonardo, sino cómo hoy comenzamos a disminuir el desperdicio enorme que existe de los alimentos. Por ejemplo, la FAO estima que actualmente se desperdicia la tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano. Para tener una idea, tal desperdicio equivale a 1.300 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar 3,000 millones de personas. O sea, esto es importante, porque en México, por ejemplo, nada más, por decirlo así, el desperdicio equivale a 10 millones de toneladas de alimentos. Esto representa el 35% de la producción total y tiene un valor bastante grande de 120,000 millones de pesos, o sea, no es poca cosa. En México, por ejemplo, me llamó mucho la atención que una de las áreas que más se desperdician las ciudades, y una de ellas es la Ciudad de México. Y una de las cosas que más se desperdician, que tiene una cifra enorme y que ya no quisiera yo ni siquiera mencionarla, es la tortilla. La tortilla que se endurece se tira. Y mira que la tortilla es un alimento popular. Sí, claro. Y es un alimento para las gentes que menos tienen, ¿no? Entonces, el hecho de que el asunto de que el desperdicio alimentario puede suceder en diferentes etapas del proceso, no solamente en el final del consumo, porque pues sucede que esto sucede principalmente en el consumo. El desperdicio principalmente el desperdicio se genera en los países ricos, en el consumo. Estados Unidos desperdicia unas cantidades enormes de productos y los alimentos que recibe una familia, lo que una familia come en Estados Unidos puede lograrse, si por ejemplo una familia de 5 puede generar comida para una familia de 7 de lo que solo come. Y en las economías más desarrolladas, pues también sucede que en las tiendas, en los restaurantes, se tira muchísimo el proceso de los desperdicios. El desperdicio es atroz, ¿eh? Y aparte de eso, las cantidades que se ponen en los platos son enormes. Y por otro lado está en la producción el desperdicio, principalmente en los países pobres, porque la infraestructura no es buena, o sea, no se almacena bien, no se tienen almacenes de frío, no se tienen silos, el transporte es muy alto. Y otra manera en que se desperdicia
es precisamente en lo que es el manejo de las mismas de los mismos productos agrícolas, ¿no? Para entender el problema que genera la falta de condiciones de infraestructura, por ejemplo, la propia infraestructura, de acuerdo a la FAO, el 20% del grano, por ejemplo, se produce en África subsahariana, se pierde, y debido a esta situación representa cerca de 4,000 millones de dólares en una zona tan pobre, podría alimentar 48 millones de personas. O sea, es verdaderamente muy impresionante lo que está sucediendo. Y detrás de esto pues existe también una cosa, un frío cálculo económico. Digo, bueno, a ver qué significa esto, ¿no? Por ejemplo, para un supermercado es más lógico tirar las verduras a punto de podrirse que bajar su precio. O sea, la tiran antes que bajen el precio de todo. Lo que está medio malo lo sacan. Está mayugada la fruta. Y entonces sucede que lo tiran. Antes de que podía bajar el precio, que aunque se pueda adquirir por otro tipo de nivel, ¿no? Que en algunos países lo hacen, ¿no? Así es. Esto es decir, hoy vendo el kilo de peras al 40% porque están medio mayugadas. Así es. Y también un productor prefiere dejar descomponer parte de su producción en un promedio hasta un 20% para evitar inundar el mercado en el producto y bajando su precio. O sea, imagínate todo lo que estamos hablando. El ataque al desperdicio es verdaderamente enorme, ¿no? Y digamos, en Europa el tema de desperdicio ha cobrado mucha fuerza entre la sociedad civil y el gobierno. La tiene muy fuerte, sí. Y tú lo sabes porque aparte es una zona geográfica que ha sobrevivido en condiciones muy precarias a través de las guerras, ¿no? Al grado que ya se comienza, fíjate, a exigir a los restaurantes que lleven un registro de la cantidad de alimento que tiran y primera medida para atacar el problema. Un registro ya en Europa, ¿verdad? Y luego también se ha pedido que se reduzcan las porciones y se generan cargos extras al comensal cuando deja comida del plato. Yo ese problema no lo tengo, comendador, ciertamente. Por eso, pero si tú vas y no te digo, propuestas ya como estas que ya te van dando un sentido pues realmente increíble, ¿no? Y en Estados Unidos también y Europa han surgido iniciativas para desmistificar algunas cuestiones alrededor del desperdicio. Y yo creo que en ese sentido el reciclamiento incluso de los alimentos de descompuestos y todo esto para consumo de ganados, para poder fertilizar, etcétera, es otro elemento. Lo que quiero señalar que en la información que había, solamente estamos hablando quién alimentará el mundo, que es un tema muy grande y que se tiene que hacer en tecnologías que un día tocaremos, el solo lograr que se reduzca el desperdicio que hoy producimos daría capacidad para tener por lo menos 3,000 millones de personas más en el mundo. 3,000 millones, la mitad. Aunque te voy a decir que uno de los temas que siempre se trataron fue el tema pues para producir alimentos lo que se requiere el agua. Aquí lo hemos comentado alguna vez. Por ejemplo, pues para un jitomate se requiere 25 litros de agua. Para el caso, digamos, de un kilogramo de trigo, se requieren 1,350 litros de agua. O sea, y cada uno de los productos tiene lo que se llama agua virtual. Entonces, todo este conjunto, al revisarse, se da uno cuenta cuáles son las factibilidades en el futuro de alimentar a la población. Y empezaron, en ese sentido, por cómo hacer no desperdicio. En México, el dato que salió y que ha sido también publicado en varias revistas, decía National Geographic y otros, en México es enorme. Y otros datos que tenemos del desperdicio de la Ciudad de México es verdaderamente impresionante. De tal manera que el mensaje para el futuro es, no empecemos a desperdiciar hoy. Ya. Pues, comendador, te agradezco mucho el comentario, como todos los miércoles. Muy buenos días. Muy buenos días. Gran tema de la comida, fíjese. Bueno, pues puede usted escuchar el comentario de Julio Millán en nuestra página de internet y profundizar en este tema, que es, por supuesto, tremendamente relevante.